Hola, ¿qué tal está? Comentario de iniciación al método filosófico de Jaspers. Karl Jaspers es un filósofo alemán contemporáneo que nació en Alemania en 1883 y murió en Basilea, en Suiza, en 1969. Después de obtener el doctorado en medicina, se especializó en psiquiatría. Su preocupación por la psicología, sus primeras publicaciones, entre las que cuenta Psicología de las concepciones del mundo de 1919, se insertan en este campo. Eso le hizo interesarse también por los problemas filosóficos. Fue profesor de filosofía en la Universidad de Heidelberg desde 1921 y fue apartado de la enseñanza en 1937 por su oposición a las ideas nacionalistas entonces imperantes en Alemania. Rehabilitado en 1945, fue nombrado profesor de la Universidad de Basilea en 1948. Desde sus trabajos iniciales, su pensamiento se inscribe en el ámbito de la filosofía existencial, del existencialismo, entre cuyos filósofos cuenta como el que ha concebido el sistema más acabado. Junto a obras teóricas y de historia de la filosofía, ha publicado también numerosos ensayos sobre los grandes problemas que acosan al hombre de nuestra época. De su obra escrita cabe destacar La situación espiritual de nuestra época, de 1931, Filosofía, de 1932, Razón y existencia, de 1935, Filosofía de la existencia, de 1937, De la verdad, 1947, La fe filosófica, 1948, Los grandes filósofos, 1957, La bomba atómica y el futuro de la humanidad, 1958, y La fe filosófica ante la revelación de 1962. Su libro Iniciación al método filosófico sirve para poder leer una serie de conferencias que pronunció Jaspers en la radio alemana. En ella se llega a los límites de lo empírico y de lo lógico para alcanzar unas respuestas. Más ninguna será la respuesta definitiva. Conducen a nuevas cuestiones hasta alcanzar la cuestión última que permanecerá sin respuesta, hasta alcanzar la cuestión que pondrá de manifiesto al hombre y lo que es inmanente, al deber, la razón y el amor. A partir de ahora comentaré algunos fragmentos de este libro, Iniciación al método filosófico. Concretamente me centraré en un tema que es por otra parte muy filosófico, que es el tema fundamentalmente de la muerte, que está en el capítulo 12 de su libro. Y también, si me da tiempo, hablaré algo de la filosofía en el mundo, que creo que sí, en este vídeo. Empecemos por la muerte. Voy a leer algún fragmento del propio Karl Jaspers y a continuación lo comentaré. En primer lugar, escribe Jaspers: toda existencia viviente está comprendida entre el nacimiento y la muerte, mas solo el hombre lo sabe. En efecto, esa es la realidad. Los animales, cualquier tipo de animal, sea animales irracionales más parecidos al ser humano, como pueden ser los chimpancés, los gorilas, los orangutanes, y también animales supuestamente muy inteligentes, como los elefantes, los delfines, etc., no son conscientes de su mortalidad. Aunque ciertamente se sabe que, por ejemplo, en el caso de los elefantes, estos pueden saber perfectamente cuando uno de sus congéneres, uno de los animales que componen su familia, ha muerto y sienten dolor, sienten una sensación de sufrimiento evidente, y eso pasa también con otras especies animales, no solamente con los elefantes. Esto es algo evidente. Lo que sucede es que en el hombre hay una previsión de la muerte que es imposible que suceda en los animales. En cierto sentido, los animales irracionales tienen suerte de no saber que van a morir, porque de esa manera viven supuestamente más felices. Eso es lo que podemos pensar. También dice al respecto Jaspers, que fue, como se sabe, un gran filósofo y un gran psiquiatra a la vez, hablando de la muerte. Dice: el propio nacimiento es un acontecimiento del que no tenemos conciencia, efectivamente. Cuando el que ha nacido viene a darse cuenta de que existe, le parece como si hubiera existido desde siempre y se despertara de un sueño que no puede aclararse en una mirada retrospectiva. Cuando oye hablar de su nacimiento, no se suscita en él ningún recuerdo. Nunca ha podido experimentar el comienzo de su existencia. También es cierto que en general las personas no recuerdan
los 2 o 3 primeros años de su vida de una manera consciente, clara y detallada, por razones muy claras, porque todavía la conciencia está surgiendo de una manera progresiva, paulatina, y por lo tanto esa es la realidad de las cosas y no podemos evitarla. Efectivamente, todos parece que hayamos existido desde siempre, porque no somos perfectamente conscientes de cuándo hemos venido a la vida. Y luego a continuación pues habla sobre otra cuestión relacionada con la muerte también, y pues que es una cuestión por otra parte completamente experiencial, completamente basada en el existencialismo que él desarrolla. Por eso él da muchísima importancia a las propias experiencias de la vida, en definitiva al existencialismo. Dice Jaspers, la muerte nos espera a todos, pero ¿cómo? No sabemos cuándo. Vivimos como si nunca hubiera de llegarnos. Como seres vivientes no creemos propiamente en ella, a pesar de que para nosotros es lo más seguro. Efectivamente, esa es la realidad de las cosas. Por supuesto, hay gente que piensa más en la muerte, otra que piensa menos. Ciertamente han dicho también otros psiquiatras, como es Carl Gustav Jung, que también fue coetáneo durante bastantes años del propio Karl Jaspers. Jung dice que no hay que pensar en la muerte porque ya sabemos que es inexorable y que llegará, sino vivir la vida al máximo, con mucha ilusión, con mucha energía, con mucha fuerza, con muchos proyectos o planes, o con proyectos y planes en cualquier caso, para hacer una vida más feliz, más satisfactoria. Y eso yo creo que también lo podría compartir el propio Jasper, lo que no quita que se pueda pensar en el hecho de la muerte, y que precisamente eso nos hace vivir con más ilusión, con más energía, porque sabemos que podemos aprovechar el tiempo que tenemos, que no es ilimitado, que no es infinito. Por otra parte, también es verdad que nuestra mente se ve inmersa en el tráfago de la vida, en la fuerza de la vida, en el transcurrir de la propia existencia, y por tanto es algo que no siempre tenemos conscientemente en la mente, lo que es algo por otra parte positivo. Y por eso pues hay otro párrafo en el que dice Jaspers lo siguiente: la conciencia meramente vital desconoce la muerte. Hasta que no hemos sabido de la muerte no es para nosotros una realidad. Nos hallamos en una situación límite, los seres para mí más amados y yo mismo dejaremos de existir. La respuesta a esa situación límite viene exigida en la conciencia de ser de mi existencia. Por tanto, una vez que observamos la fugacidad tremenda de la vida, de nosotros mismos y de los que nos rodean, pues somos más conscientes de la importancia de vivir de la forma que realmente queremos, de la forma mejor, de la forma, podríamos decir, más intensa, más completa, más agradable, en cierta forma, y sobre todo más enriquecedora. Y pues eso es una tarea que todos tenemos que hacer a nuestra manera, por supuesto. Y en ese sentido, pues él insiste en estas cuestiones. Por otra parte, en relación, por ejemplo, al miedo a morir, Jaspers se muestra muy profundo en este libro de la iniciación al método filosófico, y dice, por ejemplo, lo siguiente, que también, como sabemos, pues son una serie de conferencias que se emitieron por la radio alemana. Escribe o dice Jaspers: el miedo a morir es el miedo al sufrimiento corporal, mas ese estado mismo no es en absoluto la muerte. Puede pasarse por él con todos sus sufrimientos y, sin embargo, restablecerse la vida. Me he muerto ya muchas veces, puede decir un enfermo, y lo que entonces experimenta no es la muerte misma. Lo que se sufre lo sufre el que vive. La muerte misma se sustrae a esa experiencia. En este párrafo dice cosas muy similares, aunque expresadas de otra manera, lógicamente, que Epicuro, cuando dice Epicuro que la muerte, cuando ya llegó, la persona no la ha sufrido, simplemente ha dejado de vivir. Ha habido el proceso que desemboca en la muerte, pero mientras sufres que está vivo todavía, y cuando deja de sufrir porque ha perdido el conocimiento, porque ha perdido la vida, ha dejado de existir, ya no sufre una vez muerto. Por tanto, diríamos que en ese sentido, efectivamente las personas tienen miedo a sufrir antes de morir, al sufrimiento corporal, en efecto, pero también podemos hablar del sufrimiento psicológico que produce el pánico por no querer morir. Pues muchísimas personas a lo largo de su vida
pues pueden tener pánico a la muerte o un miedo atroz a morir o a enfermar, pero eso forma parte de la vida, es el proceso de la muerte. Todos tenemos que pasar por ese proceso. Otra cuestión es que pues hay muchos tipos de muertes diferentes, hay gente que muere durmiendo y no se entera, otra que sí se entera, otra que lleva un proceso de semanas o meses para morir y se da cuenta perfectamente de cómo es su situación y de que es una situación inexorable. Otras personas que no quieren que se sepa o que no quieren saber que van a morir y prefieren que sus personas cercanas no se lo digan siquiera para mantener la ilusión de seguir viviendo más tiempo, etcétera, etcétera. Efectivamente, el mismo Jaspers insiste en estas cuestiones y lo dice de esta manera en otro de sus párrafos. En el siguiente señala: el proceso material del morir puede transcurrir sin sufrimiento, puede ser una muerte instantánea. Entonces sobreviene de pronto sin llegar como tal muerte a la conciencia. Puede ocurrir inadvertidamente en un desvanecimiento durante el sueño. Los sufrimientos de la enfermedad que conduce a la muerte pueden atenuarse con los medios de que dispone la medicina. Como morir es un proceso cuya realidad es psicofísica, quizá pueda tener lugar sin sufrimiento en cada caso, gracias al progreso de los conocimientos biológico-farmacológicos. Esto hay que tener en cuenta que Jaspers murió pues, realmente en 1969 en Suiza, en Basilea, y ya para entonces la medicina había avanzado mucho para el control, para que no haya sufrimiento en los enfermos que están en la última parte de su vida, en lo que se suele denominar en medicina el final de vida, y pues con tratamientos farmacológicos bastante potentes, pues las personas pueden caer en un estado de inconsciencia que, que haga posible que no sufran en ese proceso irreversible, aunque previamente pueden darse cuenta de que están en una situación ya próxima a su fin. En cualquier caso, pues realmente todo este tipo de casuística sucede con el hecho de la muerte y es algo que por supuesto, la medicina tiene en cuenta, precisamente con los cuidados paliativos, las unidades paliativas, para evitar pues cualquier tipo de sufrimiento en el proceso de morir. Y eso ya se está realizando en los hospitales, en clínicas de todo el mundo y sobre todo especialmente ahora ya en el siglo XXI, donde ya se conocen muchos más procedimientos farmacológicos para evitar que haya un sufrimiento durante esos últimos días de vida, especialmente, o últimos meses de vida, etc. Por otra parte, también, también él habla de la posible experiencia después de la muerte y al respecto dice lo siguiente: es vano querer formarse una idea del estado de después de la muerte, escribe Jaspers. No nos ha llegado de allá ni la menor experiencia, ni el menor indicio, nadie ha regresado. Por eso la idea de la muerte, dice, es el no ser, es la nada. Y sin embargo parece indeleble la idea de que el estudio de después de la muerte es otro modo de ser. La nada de después del fin no es realmente una nada, me aguarda una existencia futura. El miedo a la muerte es el miedo a lo que viene después de ella. Ambos temores, el de la nada y el del estado de la muerte, carecen de fundamento. La nada solo es nada frente a la realidad espaciotemporal, y no hay ninguna otra existencia real de la que hayamos de tener miedo. ¿Mas quiere esto decir que la conciencia de la inmortalidad es ilusoria? Pues yo me atrevería a decir que sí, que es ilusoria. Ojalá que no lo fuera, me digo a mí mismo, pero, y digo a los demás también, realmente yo creo que el miedo a la muerte, ahí discrepo de Jaspers, no es el miedo a lo que viene después de ella, es lo que dejamos de vivir, o sea, es que la vida se acaba y no podemos seguir viviendo, más que lo que haya después, porque si lo que hubiera después fuera la nada en sí mismo no es algo negativo en sí, pero sí lo es si lo comparamos con la propia vida que estamos gozando o que estamos viviendo. En ese sentido, hay una especie de perseverancia en el ser, como decía el propio Spinoza, de conatus, muy claro, y que realmente pues eso es lo que nos molesta de la muerte, que no podamos seguir viviendo de la misma manera como en la vida mundana, como en la vida real. Y luego, también, por supuesto, todo esto se puede analizar desde otras perspectivas y basarse sobre todo en la cuestión de la memoria, de los recuerdos, como una forma de trascender la muerte, en cierto sentido. Y
también dice al respecto Jaspers, en un fragmento también muy interesante. Dice, la muerte del ser más querido, el vernos privado de su presencia corporal, el inextinguible dolor del ya nunca más, puede, como en los instantes sublimes, transformar la vida en conciencia de una presencia eterna. En ese sentido, la presencia eterna de la vida puede permanecer en la memoria de las personas respecto a las personas que han conocido y que ya han muerto, y eso puede ser una forma también de trascender la muerte. Y por supuesto actualmente con los medios de transmisión de imágenes, de la palabra, etcétera, pues medios de grabación de sonido, de grabación de imágenes, de vídeos, etcétera, pues fotografías, etcétera, pues eso es cada vez más posible y más real. Y de hecho, pues esos recuerdos permanecen para siempre, no solamente en la mente de las personas, sino también en soportes electrónicos. Incluso, también, aunque parece que Jaspers se quiere abrir pues, a un cierto sentido de posible superación de la vida terrena, de trascendencia, diríamos, en el más allá, dice, en relación con estas cuestiones también Jaspers, es vano el consuelo de pensar que seguiremos existiendo en el recuerdo de los demás, que perviviremos en la familia, en lo imperecedero de las obras que producimos o en una fama a través de los tiempos. No solo lo que yo soy y lo que son los demás, sino que, como toda la humanidad, todo lo que ella produce y realiza tiene un final. Se hunde en el olvido como si nunca hubiese existido. Diríamos que aquí, en este párrafo, Jaspers se muestra profundísimo, porque ya está como atisbando como que el mundo puede tener un final, el universo incluso, bueno, ya en aquellos años en el siglo XX, los años 30, 40, 50, 60, pues ya se sabía que el universo, pues, bueno, no era infinito en el tiempo, había surgido en algún momento determinado, hoy se sabe que hace 13.800 millones de años, pero él se plantea la cuestión como pensando que el universo también puede tener un final, con lo que al final, y la especie humana también, con lo que pues las conquistas gloriosas de grandes científicos como Newton, como por ejemplo Aristóteles, Galileo, y como otros muchos inventores y creadores de las ciencias, de las artes, de la literatura, también grandes médicos, etcétera, grandes inventores, por ejemplo, pues todo eso, que es un bagaje pues realmente inmenso de la humanidad, si desaparece el universo, si desaparece la Tierra, si desaparece la especie humana, desaparecerá para siempre de una manera absoluta. Y eso el propio Jaspers no lo descarta, sino que incluso lo plantea. Como dice, se hunde en el olvido como si nunca hubiese existido la humanidad y lo que ella produce. En ese sentido, todo lo que ella produce, eso puede suceder y probablemente va a suceder, porque hoy sabemos que el universo muy probablemente pues acabará extinguiéndose. Quizás surja otro universo después o no lo sabemos tampoco exactamente. Por tanto, eso no quiere decir que el bagaje que transmitimos a las siguientes generaciones no sea importante, que a mi juicio lo es, pero también hay que ser conscientes de esto que plantea el propio Jaspers, de que independientemente de eso, y que es positivo realizar cosas durante la vida que satisfagan a uno y satisfagan en parte a los demás, o que satisfagan a una parte de la sociedad, por lo menos, de alguna manera, al final todo eso desaparecerá, pero desaparecerá todo, tanto las contribuciones de grandes científicos, grandes pensadores, grandes inventores, como las contribuciones de cualquier otra persona. ¿Eso quiere decir que no haya que hacer grandes cosas en la vida si se puede o si se tiene capacidad para ello? No, por supuesto que hay que seguir luchando, realizando el proyecto cada uno que quiera realizar o los proyectos que quiera realizar, porque eso es lo que forma parte de la autorrealización humana y en ese sentido eso parece lo óptimo, lo mejor. Por otra parte, también sobre el tema de la inmortalidad, de la resurrección, tiene algunos párrafos, ahora en este capítulo, desarrollados, los tiene el propio Jaspers, y dice: es vana la promesa de resurrección para el que no cree en ella. La fe en la resurrección dice que la muerte es real, que el final del hombre es su cadáver y la descomposición de éste, no queda nada. Si existe la inmortalidad, el hombre ha de volver a nacer con su corporidad.
Eso es lo que sucederá, eso lo dice el cristianismo especialmente, ¿no? Los muertos resucitan mediante un acto de Dios que hace que vuelvan a vivir con su cuerpo. Hará que los muertos resuciten de sus tumbas el día del juicio final y participen en el juicio universal. Para el que no crea en esa resurrección corporal, nada puede significar con respecto a su conciencia de ser. Bueno, parece pues una idea realmente demasiado reelaborada, lo de que hay una resucitación de los cadáveres en las tumbas del día del juicio final y que participen en el juicio universal. Lógicamente, pues esto parece que no va a suceder de ninguna manera. Otra cuestión es la resurrección, bueno, es más bien la inmortalidad del alma, que eso sí no entendía muy bien los pensadores antiguos griegos y los atenienses antiguos de hace 2400 años, 2300, 2500, y también de hace pues unos 1900 y pico años, cuando predicó en los años 50 del siglo I el propio Pablo de Tarso en Atenas, y que cuando hablaba de la inmortalidad del alma, pues eso lo podían entender, pero cuando empezó a hablar de la resurrección de los cuerpos, pues ya realmente se reían de Pablo de Tarso, porque no entraba en sus cabezas que eso fuera posible, tal como lo dice, por ejemplo, el cristianismo. Muchas gracias a todos por su atención, saludos como siempre a los oyentes de Radio Sofando de México y hasta mi próximo vídeo.